Hola, soy Marcela Martínez Ruaro, abogada y educadora sexual. Este canal fue creado con el ánimo de llevar a ustedes información sobre sexualidad clara, sencilla, elemental, con el propósito de que esta información contribuya a que vivan ustedes su sexualidad de manera con más bienestar, con más salud y más placentera. El día de hoy vamos a hablar de reproductividad como uno de los elementos biopsicosociales de la sexualidad. Entonces vamos a iniciar. Bueno, en esta segunda parte que es de sexualidad vamos a ver la séptima presentación. Vamos a hablar de los aspectos psicosociales de la sexualidad. Y habíamos dicho desde un principio que estamos siguiendo con algunas discrepancias la teoría de los solones, y entonces parto de una definición muy personal que doy de sexualidad, entendiendo por tal el resultado de la interacción e interrelación permanente de 6 elementos o 6 potencialidades, 3 biológicas y 3 psicosociales que se corresponden. Al sexo corresponde el género, a la reproducción corresponde la reproductividad y a la respuesta sexual corresponde el erotismo. En estas, voy a poner el señalador para poder trabajar. Bien, al sexo decíamos corresponde el género, ya vimos lo que era el sexo, ya vimos lo que era el género. A la reproducción, que ya la vimos, corresponde la reproductividad, que es lo que vamos a ver ahora, y a la respuesta sexual corresponde el erotismo. Los elementos psicosociales, estos elementos psicosociales son expresados de manera individual y en relaciones siempre genéricas y a veces también eróticas, a veces afectivas y a veces no afectivas, a veces voluntarias, a veces no voluntarias y a veces lamentablemente y desgraciadamente también violentas. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a entrar a ver lo que es la reproductividad, haciendo un breve repaso cuando vimos lo que era la reproducción. Dijimos que la reproducción es el proceso biológico en todas las formas de vida que permiten la creación de nuevos organismos. El ser humano, como parte de los mamíferos, primates, bípedos y dimórficos, se reproduce igual que todas estas especies que estamos viendo aquí, igual que perros, leones, simios, elefantes, jirafas, se reproducen a través de la cópula, embarazo y posteriormente parto. Machos y hembras suelen estar biológicamente equipados para reproducirse, lo cual no significa que deban reproducirse. El que tengan ahí el equipamiento no tiene que ser para que necesaria y obligadamente se reproduzcan. Pueden tener la cópula, tener erotismo, tener placer y sin embargo no reproducirse. Esto gracias a toda la gama de metodología anticonceptiva que existe para hombres y para mujeres, más para mujeres que para hombres, si es que no desean más que disfrutar, gozar del erotismo, pero no así reproducirse. Reproducción y placer erótico pueden así ser ejercidos conjunta o separadamente. No tienen puede haber reproducción, y hoy día, bueno, con todas las técnicas para la reproducción, como las inseminaciones y demás, pues inclusive ni siquiera pueden requerir del ayuntamiento de la cópula del macho y la hembra. Hembras y machos tienen diferentes funciones en el proceso de la procreación, pero ambas funciones se complementan para la creación de un nuevo ser. El macho engendra y la hembra concibe. Cuando estoy hablando de machos y hembras, estoy hablando exclusivamente de procesos biológicos. Ya cuando hablamos, vamos más adelantito, de reproductividad, ya estamos hablando en otro sentido de la reproducción. Bien, no es importante dejar claro desde un principio que no existe el instinto materno. La hembra y el macho ciertamente poseen el equipamiento biológico para la reproducción, pero eso per se, por sí solo, no les produce mentalmente ningún deseo de ser madres o padres ni emoción alguna al respecto. Simplemente es un mecanismo, es un proceso que existe en su cuerpo, pero no está esto necesariamente unido a otras cuestiones.
como veremos adelante, sobre todo hablando de las niñas, del instinto materno, porque no se habla de un instinto paterno, se habla de un instinto materno. Y a las niñas la educación es la que va creando en ellas sentimientos y emociones en torno a la procreación. La reproductividad, que parte de la reproducción, tiene que ver con el maternaje y el paternaje, lo cual comprende los aspectos psicosociales de la reproducción. La reproductividad tiene que ver con la subjetividad, con la vivencia íntima y personalísima, tanto de la reproducción misma como de las simbolizaciones de mujeres y hombres ante la posibilidad de convertirse en padres o en madres. La reproductividad consiste en construcciones mentales, en pensamientos, sentimientos, emociones, valores, normas, actitudes y comportamientos que se estructuran en torno al hecho biológico de la reproducción. La reproducción, lo dijimos, si mal no recuerdo, en el segundo o tercer video cuando hablamos de reproducción, la reproducción tiene que ver, siendo biológica, teniendo que ver con la naturaleza, es igual en todos los machos y en todas las hembras, ha sido igual, no tiene historia, no tiene tiempo, es igual en todas las culturas. Por eso cuando hablamos de reproducción hablamos de hembras y hablamos de machos y hablamos de maternidad y paternidad. La maternidad y paternidad están asociados a la reproducción. Cuando hablamos de reproductividad, ahí ya va involucrado el género. Y ahí ya hablamos de hombres y hablamos de mujeres. Es un aspecto psicosocial. Y hablamos entonces de maternaje y de paternaje. La maternidad y la paternidad, en tanto hechos biológicos, se repiten de manera natural casi igual en todas las hembras y en todos los machos. El maternaje y el paternaje, en tanto hechos psicosociales, se aprenden y son personalísimos e individuales, diferentes en cada mujer y diferentes en cada hombre. Cada quien tiene su manera muy personal de vivir el maternaje y de vivir el paternaje. Embarazo, parto y puerperio solo pueden producirse de manera natural, por lo menos hasta hoy, en el cuerpo de la hembra, dado que su participación en el proceso de la reproducción, dando al proceso de la reproducción una importancia de la que carecen los machos. Biológicamente el embarazo y el parto y el puerperio solamente se dan en el cuerpo de la hembra, no así en el del macho. Y esto crea una serie de circunstancias por las que no atraviesa el macho. Sumado a la diferencia de la vivencia de la reproducción, la educación familiar, la sociedad y la cultura inciden todavía más en las diferencias entre maternaje y paternaje, haciendo entonces una diferencia abismal entre el maternaje y el paternaje. Maternidad y maternaje ni siempre, ni necesaria, ni obligadamente van unidos. ¿Puede una mujer no querer la maternidad, es decir, no querer embarazarse, no querer el parto por múltiples circunstancias? No desea esa parte, pero sí desea cuidar, atender, toda esta parte del maternaje sí la desea, pero no así el hecho del embarazo y del parto, eso no lo desea. Por el contrario, puede ser una mujer que sí desee tener un parto, que sí desee conocer lo que es el embarazo en su cuerpo y el parto, pero no desea la atención de una criatura. Esto, repito, insisto, es algo muy personal y mucho muy subjetivo. Ni todos los hombres nacieron para la paternidad y el paternaje, ni todas las mujeres nacieron para la maternidad y maternaje. Desgraciadamente, a veces las condiciones sociales nos condicionan a pensar que se quiere algo que no se quiere, porque está muy mal visto socialmente todavía hoy decir: no quiero ser madre, no me interesa ser madre, no quiero ser padre, no me interesa ser padre. Persisten hombres y mujeres modelos de maternaje y paternaje tradicionales y estereotipados. A las niñas se les educa, capacita e instruye para el maternaje. Ven el comportamiento de todas las mujeres en su entorno, son las mujeres las que se embarazan, son las mujeres las que dan a luz, son las mujeres las que cuiden, amamantan al bebé, las que atienden, las que lo nutren emocional y físicamente. Y las niñas, desde que tienen uso de razón, y los niños es lo que están viendo, son a las mujeres a las que corresponden todas estas funciones. Por lo general las cosas van cambiando, pero hoy por hoy en la mayoría de las familias son las mujeres las que asumen todos estos quehaceres. Reciben regalos de bebés las niñas que las entrenan en comportamientos de maternaje.
Es decir, a una niña se le entregan carriolitas, una muñeca, todo el kit, todo el equipamiento para que cuide, para que amamante a la criatura. Se les está preparando y se les está capacitando, por eso no es raro, no es instinto, por Dios, es educación, es aprendizaje, es repetición. Cuando una niña dice quiero ser mamá, y difícilmente un niño, los hay, pero difícilmente, es excepcional que un niño diga quiero ser papá. Una niña, ¿por qué? Porque se le ha educado, se le ha enseñado, se le ha introyectado que ella nació para ser madre. Incluso en las mujeres forma parte esencial de nuestra identidad femenina el ser madre. Muchas mujeres sienten que si no son madres, no son mujeres. Y esto, repito, es resultado de aprendizajes. No es biológico, no es natural, no es instinto. Escuchan comentarios de ensalzamiento del maternaje y de repudio y condena para mujeres que no cumplen con esa consigna. Se les va introyectando a la niña desde que tienen uso de razón y deseo y la obligación del maternaje. Piensen ustedes muchas niñas que son muy menospreciadas, muy devaluadas, y sin embargo en su entorno pareciera, sobre todo en el Día de la Madre, que las madres son lo máximo, que van a ser adoradas, respetadas, ensalzadas con todas las frases estas que vienen para el Día de las Madres, lo cual forma parte de una hipocresía social muy grande. Porque esto no tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que las mujeres embarazadas no sean contratadas, o que ya embarazadas, ya habiendo sido contratadas, sean despedidas, que si tienen que atender hijos pequeños no sean contratadas para un trabajo. Entonces no hay la coincidencia entre este ensalzamiento con las mujeres como madres y la vivencia ya en la vida social y cotidiana y en la atención de las necesidades de las mujeres embarazadas. Incluso ahora tenemos ya hasta la violencia obstétrica. Entonces no hay coincidencia. Pero en muchas niñas y en muchas adolescentes hay esta creencia que si son madres, su vida va a cambiar. Y ojo que esto tendría que ver mucho con estos embarazos adolescentes de tal magnitud que estamos viviendo hoy día. La educación del paternaje es totalmente diferente. En una cultura tradicional y machista, las funciones y responsabilidades del paternaje se limitan a la manutención de la familia y a representar la autoridad y el poder ante las hijas y ante los hijos. El padre no se relaciona con los hijos cuando son bebés, como que es muy difícil cargarlos, tienen miedo, no han sido capacitados ni educados para cargar un bebé, entonces esa función es de la mamá. Entonces el padre más bien empieza a relacionarse con los hijos, y más con los hijos varones que con las niñas, cuando estos van creciendo y van siendo mayores. A los niños se les enseña implícita y explícitamente que la atención y cuidado de bebés corresponde exclusivamente a las mujeres, quienes por naturaleza, saben cómo realizar estas tareas. A un niño no le está permitido arrullar ni cuidar a una muñeca ni expresar sentimientos de ternura en su cuidado, porque esto es propio de maricones, de homosexuales, de putos. Entonces los niños no hacen esto, y de esta manera coartan, castran todas las emociones, todos los sentimientos de ternura, de amor, de delicadeza, de cuidado que pueden tener y que tienen sin duda los hombres para el cuidado de la prole. Sin embargo, la misma sociedad se los impide. La educación formal y la de la casa, si bien va, enseñan los aspectos biológicos de la reproducción. En la casa enseñan aquello de que si la cigüeña, de que si pones una florecita debajo de tu almohada va a aparecer el hermanito, de la semillita, de la abejita, todas estas cosas de la reproducción. Pero la escuela poco o nada enseña sobre paternaje y maternaje. Y en la casa se aprende lo que se ve, que por lo general son estos modelos patriarcales, machistas, tradicionales de lo que hablábamos. Entonces en la escuela no se les enseña, sí se les enseña los ovarios, el pene, cómo se introducen los espermatozoides, todo esto, pero no enseñan todo este adiestramiento y esta capacitación para criar a un hijo, a una hija, que va no solamente cómo se engendra y cómo se concibe, sino después de nacer toda la responsabilidad que implica y todo lo que un padre y una madre pueden y tienen obligación de darle a ese nuevo ser. Eso no lo van a aprender, lo aprenden en la casa de lo que ven, y a veces no siempre son los mejores modelos, ni de paternal ni de maternaje. Las cosas afortunadamente han ido cambiando. Hoy por hoy hay mujeres que ya se niegan a la maternidad y al maternaje. Mujeres jóvenes que relegan y posponen la maternidad o definitivamente la cancelan de su vida para anteponer sus proyectos personales
sin cargas fructíferas, que ya pueden decir abiertamente, no es mi destino, no quiero, no está en mi proyecto de vida ser madre. Quiero hacer una profesión, quiero dedicarme a un trabajo, lo que ellas quieran hacer, tener un proyecto de vida ajeno a la maternidad. Hace muchos años esto no se podía, no era posible. Y si se decidía, pues era con grandes culpas, con grandes cargas de arrepentimiento por haberse negado a la maternidad o por abandonar la maternidad por dedicarse a proyectos personales. Van cambiando las cosas. Hoy día hay maternajes que han cancelado el sacrificio, la abnegación y la entrega ciega incondicional a hijas e hijos para asumir responsabilidades planeadas y reflexionadas. Cada vez es menos la madre que se pone de tapete, ¿no? Que yo sufro y presumen de su sufrimiento y no me importa que yo me muera, que yo me sacrifique, que yo no valga nada, pero primero van mis hijos. No, mujeres que dicen primero voy yo, porque en la medida en la que yo me realice y yo esté bien, si deseo ser madre, estarán en mejores condiciones. Mis hijas y mis hijos van cambiando. Hay mujeres que se han ido apropiando de su cuerpo y de su vida, que han ido construyendo su propio destino antes de pensar en la realización como madres, independientemente de que después lo sean o que no lo lleguen a ser nunca. También para los hombres las cosas han ido empezando a cambiar. Hoy por hoy tenemos hombres que se han ido involucrando en las responsabilidades de la paternidad y del paternaje. Es muy grato, bueno, para mí lo es al menos, no sé si para ustedes lo será, el escuchar hoy jóvenes hombres que dicen estamos embarazados, entendiendo que ese producto que se lleva en el vientre de una mujer, no nada más de la mujer, también un hombre participó en eso. Y no es nada más el presumir que soy padre, sino con toda la responsabilidad que ello conlleva, de atender a la mujer durante su embarazo en todas sus necesidades económicas, emocionales, todas las necesidades que tiene la mujer durante el embarazo y que participan los hombres de esta parte del embarazo y del parto. Esto nos está hablando de esas nuevas masculinidades de las que tanto se habla hoy. Hombres que también consciente y voluntariamente deciden que quieren o no ser padres, que responsablemente se hacen la vasectomía para no correr el menor riesgo de embarazar a una mujer si es que han decidido no ser padres o no serlos ya más. Hombres que asumen gozosa y amorosamente todas las responsabilidades de la crianza, reclamando su derecho al paternaje en equidad con la madre. Hombres que sin miedo ni vergüenza han dado la espalda a modelos patriarcales autoritarios, ajenos a manifestaciones emocionales de ternura, amor, alegría o de tristeza, que desean y saben crear vínculos empáticos con hijas y con hijos en marcos de autoridad, no de autoritarismo, de una autoridad comprensiva, tolerante y solidaria con sus hijos y con sus hijas. Realmente, en verdad, son paternajes que sin duda a la larga terminarán haciendo mejores padres, mejores hijas e hijos, mejores familias y al fin de cuentas una mejor sociedad. Bueno, pues ya más o menos tuvimos una idea que hay que distinguir entre la maternidad y la paternidad. Y les anuncio un poquito que vamos a entrar para la próxima vez. Empezaremos a ver lo que es el erotismo. Pero por ahora, pues, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. De veras deseo que esto les sea de alguna utilidad. Y nos veremos la próxima ocasión para hablar de algo más sabroso que es el erotismo, la parte psicosocial de la respuesta sexual. Así que nos estaremos viendo para la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.